corazón y vamos a leer la escritura. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso, que ya está aquí y que sentimos su presencia y damos toda la gloria y el honor a Él. Amén. Dice así la palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio y lo puso, dice aquí, y sustrajeras, dice, del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dice el versículo 5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor a todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Impresionante. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y luego dice, versículo 9, y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Versículo 10, al instante ella cayó. Aleluya. Y dice: a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que la oyeron estas cosas. Siento ríos de agua viva en mi corazón. Siento una unción especial en esta noche que el Señor me ha visitado. Puedo decir que esta palabra viene como cuando los profetas de Dios se presentaban ante los gobernantes y ante los pueblos y decían: ahí viene, y se escondían. Ahí vienen, y no querían oírlo. Ahí vienen y lo querían apedrear. Ahí viene y no querían oírlo, se tapaban los oídos. Ahí viene, y realmente los demonios hacían que huyeran, rebeldes, desobedientes, y muchos realmente vociferando. Otros crujían los dientes y estaban con rabietas. Muchos se endemoniaban. Asimismo, en el tiempo de Jesús, venía Jesús y tan solamente veían a Jesús. Hay muchos episodios donde Jesús caminaba y los demonios estaban realmente furiosos y decían, algunos de ellos en uno de los episodios dice: ¿a qué vienes, Jesús Nazareno? ¿Otra vez a atormentarnos? Por ejemplo, en el Gadareno. Ese fue uno de ellos. Dice que en otras oportunidades, dice que la gente, cuando Jesús hablaba la palabra, se retiraba. Eso está en Juan capítulo 7 y 8. Y la gente despreciaba a Jesús, hasta sus propios hermanos. Impresionante. Esta historia, el Señor me la revelaba anoche y me daba la continuación para hablarte esta palabra el día de hoy. Número 4, el poder de la comunicación. Cuando usted como hombre y mujer de Dios tiene este poder para comunicar el evangelio de poder, aleluya, usted no va a callar. Vive el Señor, porque en ese mismo capítulo, versículo, en el capítulo 4, en ese mismo libro, en este capítulo 4 y capítulo 5, habla que Pedro, dice la Biblia, dijo: es necesario primeramente obedecer al Señor antes que a los hombres. Y no callaron y le decían: te vamos a dar dinero, pero lárgate de aquí, ya no sigas hablando en este nombre.
Vete de aquí. Estás haciendo un ruido grande. Y Dios revelaba a mi corazón que así está pasando en mucho tiempo, en muchos lugares. Dios hoy está preparando su iglesia para que tenga esta autoridad y tenga esta valentía. Escrito está en el capítulo 12, versículo 11. Vamos a corregir. Siempre tengo una palabra que me llega a mi mente y siempre tengo que confirmarlo porque debo hacerlo así. Es versículo 11 y 12. Sí, estaba... Es Mateo 11 y 12. Dice, el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista hasta ahora, pero los valientes lo arrebatan. Dios está queriendo el día de hoy que el pueblo que profesa su nombre, que confiesa su nombre, que representa el evangelio, Romanos 1, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al que cree, al judío primeramente y también al griego. Este evangelio es poder de Dios, digo otra versión, para salud. Cuando usted y yo sabemos que este evangelio es poder para los que creemos, estas señales siguen a los que creen, las señales de manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando usted tiene este poder en su boca, como dice Romanos 10, versículo 8, el poder de la palabra está cerca de ti, en tu boca. Cuando tú declaras, y el capítulo 10 mismo de Romanos, el versículo 17, ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo serán enviados? ¿Cómo serán realmente esta gente convertidas, convencidas, entregadas, enviadas? Si no hay quien les predique, si no hay quien les hable, si no son enviados, si no son orientados. Por eso Jesús dijo, Mateo 28, en los últimos versículos, dice que tienes que ir y predicar, pero también enseñarles que guarden todas las cosas que Él mismo enseñó. Esto es el evangelio, enseñar lo que Jesús, es decir, el trabajo del Espíritu Santo es convencer al pecador que está en el error, pero Dios quiere usar a un ejército, a un pueblo que esté dispuesto a hacer la ordenanza de Jesús, la enseñanza de Jesús, de enseñar los principios. Se requiere hoy de personas valientes con el Espíritu Santo para llevar el mensaje y enseñarlo. 2, se requiere de personas que usen el poder que ya está en ellos, el Espíritu Santo, la palabra de Dios que está en la boca. Solo hay que abrirla, como le dijo el Señor al profeta, abre tu boca que yo la llenaré. Aleluya. Si la persona no habla, se queda muda, entonces prácticamente Dios va a usar una boca. Porque eso es lo que Dios quiere, personas dispuestas, personas valientes que no callen la verdad. Dios quiere gente que suelte la palabra. Y Dios me decía en la noche de esta madrugada, yo dije, Señor, tan fuerte lo que tú me has estado dando. Pero Dios levanta en este tiempo gente débil que va a ser fuerte. Le cae su ramansaya la cae. Vive el Señor que no callaremos, porque hay mucha gente que está muda. Y la Biblia le llama para esos muchos que son cobardes, son perros mudos, personas que realmente ya no aman el evangelio, no aman la palabra, no aman al Señor. El poder de la comunicación no la están usando, aunque saben que tienen en su boca la palabra del poder del evangelio, porque creemos esta verdad, porque es una palabra infalible. Pero dicen, no, yo no le voy a decir esto, este es fulano de tal, ese es fulana. No, yo no voy a decir, se me va a ir la gente. A Jesús se le fue la gente y él mismo le dijo a su gente, ¿se quieren ir ustedes también? Porque dura es esta palabra. Y dijo el Señor, los que la reciben dan honra y me reciben a mí y a sí mismo reciben al Padre. Los que reciben mi doctrina no están recibiendo la doctrina mía, sino la de mi Padre. Cuando la persona predica el evangelio, Cristo Jesús vino al mundo, muere por ti, por mí, gracia. Vino el periodo de la gracia. Hay algo muy importante, yo siempre lo he repetido en muchas ocasiones, que hay 6 dispensaciones que han pasado. La inocencia, conciencia, gobierno, y la de la promesa y la de la ley, que fue en el tiempo de Moisés, y la de la gracia. Cristo Jesús trajo el periodo, 6,000 años, primero 2,000 años, 3 periodos de
de dispensaciones. De la ley, Moisés, hasta el tiempo de Jesús, otros 2000 años. Realmente Dios levantó profetas, reyes, sacerdotes, pero vino el tiempo de Jesús hasta hoy 2020. Quiero decirte, amigo hermano, hay una gran verdad que cuando usted entiende el poder de la comunicación, del evangelio, de la verdad divina de Dios, y si usted tiene a Cristo ya, o si no lo tiene, usted lo va a entender el día de hoy, que necesita creer esta palabra, hablar esta palabra. O sea que, segundo los Corintios 5:17, dice que si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tienes que dar testimonio. Yo era un borracho, yo era un mentiroso, yo era un adúltero, yo era un fornicario, fui esto, fui el otro. Fue violador, fue ratero, fue ladrón, fue lo que fue. Pero tiene que decirlo, dice, fue afeminado, fue una prostituta, fue un estafador. Lo que haya sido, tienes que tener bien puesto el cincho, el saco, el casco, los guantes. Tienes que tener bien agarrada la espada como guerrero y te tienes que poner al frente por Él que está por ti, como escudo, como capitán, y decir, fui y ahora soy por Cristo Jesús. ¡Aleluya! No todos tienen realmente, dijo alguien, las agallas para decir que Cristo está en el corazón y sostenerlo, que es un cristiano genuino de verdad y que lo demuestra en la calle, que lo demuestra con los impíos, que lo demuestra con los incrédulos, que realmente va a las ovejas perdidas y lo demuestra allá, no en una iglesia, en un corral donde todos son buenos, algunos, y donde realmente allí están reunidos. Todos son santos, todos son representantes de Dios, todos son adoradores, todos son fieles, todos son perfectos, todos son buenos. Pero ahí es realmente un momento, tal vez de 2, 3 horitas, 4 horitas. Dios no te mandó a guardar un día. Dios no te mandó a guardar su palabra un día. Dios no te mandó a ser fiel y perfecto 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas a la mejor, o 7 horas. Dios te mandó a que seas fiel siempre, cristiano siempre. El Espíritu Santo viene a una persona y lo sella para siempre. Propiedad privada de Dios. Nadie lo toca. 5:18 Efesios, dice la Biblia, que el maligno no toca a los que son engendrados por el Espíritu Santo. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¡Aleluya! Él es guarda de los hombres. Él es escudo alrededor de nosotros. Yo te quiero decir en esta noche, Dios decía en la noche de esta madrugada a mi corazón que tú necesitas desatar la palabra profética. Porque viene un tiempo de dolor, de un ay. Vienen tiempos realmente que va a dolerle a los rebeldes y a los mentirosos. Dios ponía en mi corazón esta palabra. Aquí en la historia que yo te mostré de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 11, la historia clara, no hay otra interpretación. Es Hechos de los Apóstoles, significa las obras. Son historias reales, no son cuentos, no son historietas que realmente no tienen importancia. Es la verdad clara de la manifestación nata del poder del Espíritu Santo, del poder del Evangelio, de cuando la persona teme a Dios y cuando tiene al Espíritu Santo. Esto estará pasando. Yo hoy voy a desatar una palabra profética, una palabra de autoridad, porque Dios decía, es tiempo de que la persona de Dios, personas que son de Dios, usen la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19,
que es segura y como una antorcha que nos ilumina para que el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones, nazca en nuestro corazón. Cristo Jesús. La palabra profética es que Cristo vino en carne, muere por nosotros, paga el precio en la cruz por ti, por mí, por todos los pecados y nos reconcilia con Dios para que usted hoy y yo todos podamos hablar con el Dios de la gloria. Y por medio de la fe en Cristo Jesús somos justificados. Y que si usted realmente ya es salvado, ahora vive bajo la gracia, bajo la libertad. Vive ahora bajo el mover del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Vivir bajo la gracia, vivir bajo la fe y vivir en el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Y Dios quiere que todo eso usted lo viva. Bajo la gracia, ¿por qué? Porque reconoce que Cristo muere, resucita y está ante el Padre intercediendo por ti. Esto es vivir bajo la gracia, que no era algo que usted y yo teníamos disponible. Es porque a Dios le nació, porque Dios dice nos amó desde el principio para que hoy tengamos esta herencia que no la teníamos, que no estaba realmente para nosotros, pero por gracia, es decir, regalo, un otorgamiento por placer de Dios, por amor de Dios. ¡Qué bendición! No hay nadie hoy realmente que yo sepa que tenga tanto valor, tanto amor que dé la vida por un amigo o que venda su casa y se la done a alguien, excepto alguien de mi familia que lo ha hecho. Y en el pasado yo tengo una historia, pero no estamos hablando de mí. Quiero decirte que en realidad alguien no va a dar a su hija o a su hijo por un malo, violador, asesino, por alguien realmente que le saqueó, que le robó todo. Un estafador. No va a hacer eso. Nadie va a perdonar a alguien que mató a un familiar de la familia. Nadie va realmente a hacerlo. En la carne no se puede, pero bajo el Espíritu sí se puede. Cuando usted vive en la fe del Hijo de Dios, ya no vive usted, sino Cristo vive en usted. Cuando usted vive en el Espíritu, ahora ama al enemigo, perdona al enemigo, tiene fuerzas, tiene dominio propio y tiene realmente el carácter de Cristo para decir, te perdono. ¡Aleluya! Cuando usted realmente es guiado por el Espíritu Santo de Dios, es sabio, es realmente humilde, es realmente recto, es realmente justo. Cuando usted sabe que tiene el Espíritu Santo, usa el poder de la comunicación para dar perdón, para ser justo, para decir la verdad, para declarar el mensaje del Evangelio de poder, de salud. ¡Aleluya! Y hoy quiero decirte, Dios quiere que entiendas como hijo de Dios que Él te ha dado derechos como hijo para que uses esa palabra de autoridad. Miren, dice Juan 1:12, que Dios nos ha dado autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Cuando tú realmente usas la palabra de autoridad, el nombre del Señor, el poder del Evangelio, para declararlo, verdaderamente vas a operar bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo quiero decirte, es tiempo de que abras los ojos, porque afuera, cuando tú declaras la palabra, van a ver personas rebeldes, van a ver personas mentirosas. Hay un episodio ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulos 7 y 8, donde dice que Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, estaba declarando la palabra y fue apedreado. ¿Por qué? Porque la gente estaba rebelde, hicieron afrenta al Espíritu Santo. Y este episodio es casi similar, digo casi porque fue diferente, porque aquí el hombre de Dios muere porque fue asesinado por la multitud. Pero realmente en este episodio de Zafira y Ananías fue porque mintieron al Espíritu Santo. Juntos se pusieron de acuerdo en una mentira, en una astucia del mismo diablo
Porque el único que causa codicia, que causa avaricia, que causa conspiración, el único que causa realmente rebeldía es el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Usted tiene que estar con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, con la mente renovada, con la palabra en la boca para atacar el mundo espiritual. Usted como líder tiene que enseñarle esto a la iglesia, al grupo que usted está asignado a influenciar con el poder de la comunicación. ¿Por qué? Porque entonces vas a provocar que en esa guerra espiritual siempre tengas la victoria, que ya Cristo ganó por ti y por mí. ¡Aleluya! Si no lo hacemos, si lo callamos, entonces todo el mundo va a andar, pues aquel dijo, allá dicen, y se basan en mandamientos de hombre y enseñanzas y doctrinas de hombres, y no la que Dios. Yo te quiero decir que realmente abras tus ojos, porque Dios realmente en este tiempo, por su Espíritu Santo, como en otro tiempo del año pasado, Dios me dijo que vendría el Espíritu Santo y cortaría gente, y pasó en el año pasado. No voy a decir nombres porque Dios no me ha autorizado que diga nombres. Pero sabe una cosa, usted que me está mirando, que se ha encontrado, y no por casualidad, en este programa, Cápsulas de Poder, con tu servidor Rodiver Montalvo, quiero decirte que los rebeldes, que los mentirosos, que los codiciosos, que los avariciosos, que los que están llenos prácticamente de codicia, los que están llenos de esta prácticamente semilla de vanidad, de orgullo y de soberbia, y que causan divisiones y que siembran discordia, van a ser realmente confrontados por el Espíritu Santo. Pero sabe una cosa, hay una clave que Dios me dio. Quiere usar a ti. Te quiere usar a ti. Dios quiere valientes que suelten el poder de la comunicación por el Espíritu Santo. Pedro no lo pensó porque el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo con una pregunta de oportunidad, porque Dios da oportunidades. Nadie muere sin haber sido anunciado el Evangelio. Nadie muere ignorante el día de hoy. Los que murieron ignorantes ya fueron juzgados, porque Jesús mismo bajó a las profundidades del infierno, a las cárceles donde estaban encarcelados esos espíritus, esas almas, esas vidas, y ahí fueron realmente anunciados. Que pronto van a resucitar para condenación, pero ya fueron prácticamente declarados que están perdidos. Y si algunos fueron ignorantes, que fueron rebeldes al profeta de Dios, que fueron rebeldes a la voz de Dios en el pasado, ya Jesús llegó y les dijo, cuando 3 días estuvo muerto, Jesús bajó a las profundidades de la tierra para decirles que ellos habían sido rebeldes, habían sido mentirosos, habían sido realmente que habían confrontado al mismo Dios de la gloria y se habían echado de menos a la palabra y a los profetas. Y les dijeron, un día van a resucitar, pero para condenación. Así que no hay oportunidades. Mientras tantos están bajo llave y van a resucitar en el día de la resurrección, que Jesús va a traer una resurrección que pronto va a suceder. ¡Aleluya! Entonces ahí esta gentecita lo lamentamos porque van a ser condenados. Yo quiero decirte, usa el poder de la comunicación. Diles la verdad. Diles esta verdad. Que si mueren siendo rebeldes, haciendo afrenta al Espíritu Santo, va a haber un día en que van a tener un encuentro. Pero antes de que tengan ese encuentro para perdición, Dios les está dando oportunidad. Pedro le dijo, ¿por qué vendiste esto y no cumples? Porque has entregado esta cantidad. ¿Por qué permitiste que el diablo te engañara? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y cayó muerto.
fulminado. La mujer llegó en acuerdo con el hombre que eran de Dios, eran buenos seguidores de Dios, pero realmente esta gente cayeron fulminados. Yo te quiero decir, no te pierdas por una amargura, no te pierdas por una codicia, por una avaricia, no te pierdas. Jesús decía, ¿por qué si el hombre se afana tanto por el día de mañana y por todo lo demás, y ahí hiciera tesoros en la tierra y perdiera su alma? De nada le serviría. Si realmente gana todo el mundo, pero pierde su alma, de nada le serviría. Por eso hoy te digo, tienes que soltar la palabra de Dios. Hay muchos demonios en el mundo espiritual y muchos espíritus malos ahorita que quisieran robar la palabra, como a muchos se las han robado. Y siempre están realmente en contra del evangelio de la verdad de Dios, contra los predicadores que soltamos palabra verídica. Y siempre el mismo espíritu del diablo, de error y de anticristo, está siempre haciendo la guerra a los predicadores verdaderos, a las mujeres genuinas que se mantienen santas y puras, y en rectitud y en santidad. ¿Por qué le están haciendo la guerra siempre los que se dicen ser de Dios? ¿Por qué? Porque hay un diablazo que no quiere irse al infierno, al Hades, a la condenación del lago de fuego, al final. ¿Por qué? Porque quisiera irse con otra cuadrilla, ya no de ángeles, sino de gente. El reino de los cielos fue preparado para ti, mi amigo y hermano, no para realmente para que tú te pierdas con el diablo en el infierno. El reino de los cielos fue preparado para ti y para mí, para que nosotros nos gocemos por la eternidad. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para darte a ti y a mí la salvación, el reino de los cielos. Y te ha dejado a ti la herencia, y a mí también, a todos, para que la tomemos. Vienen dolores para la gente que calla, que es cobarde, que se queda. No, después, Señor, Dios quiere que lo hagas ya. Hay un episodio que Dios me mostraba en Mateo 21. Mira que se lo quiero leer porque quiero dártelo completo todo, porque Dios así me lo puso y lo vamos a hacer así. 21, versículo 42 al 44 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa a nuestros ojos maravillosa. El único que venció en la cruz se llama Cristo Jesús. Usted lo puede leer, Colosenses 2, puede leer Efesios capítulo 2, Gálatas capítulo 2, para que usted comprenda lo que Jesús hizo. Quiero decirte, la victoria, también 1 Juan 2, también puede leer hasta al 4, puede leer Hebreos, completa la carta. Específicamente, si quieres leerlo, puedes leerlo desde el 1 hasta el capítulo 10. Impresionante. ¿Por qué te estoy dando esta palabra? Porque el Cristo de la gloria no puede ser realmente burlado. Esto lo profetizó Isaías en el capítulo 5. Mire qué dice Isaías capítulo 5, versículo 7. Si usted ya lo tiene, léalo conmigo. Versículo 7, 5, 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Todo esto pasó en el pasado, llegaron los dolores. Hasta hoy el pueblo de Israel sufre por rebelde. Dios tenga misericordia de su pueblo y bendiga a Dios a su pueblo de Israel como lo prometió, y lo va a restaurar en este tiempo futuro que ya se acerca. Cuando Cristo lleve a su iglesia, Dios va a restaurar a Israel cuando pasen los juicios en esta tierra. Así que los dolores vendrán antes de que Cristo viene para los rebeldes, pero después de que Cristo lleve a la iglesia, para los mentirosos, para los rebeldes, los que hacen afrenta al Espíritu Santo, a los que tienen inmunda la sangre de Cristo, estos van a sufrir los dolores más grandes. Habrá un dolor extremo. Mucha gente por los medios de comunicación
radio, televisión y muchos otros medios se están burlando de predicadores como nosotros y nos dicen locos, nos dicen herejes, nos dicen fuera de sitio, nos dicen realmente fuera de sí. Pero estamos cuerdos para Cristo porque hablamos sabiduría de Dios. Realmente estamos locos para el mundo, pero estamos cuerdos para Dios. El que nos califica es el Señor. Vive Jehová, vive mi alma, que soltamos la palabra tal y como Él lo dice, porque Él nos mueve por su Espíritu Santo. Y seguimos diciendo, el Dios de la gloria, dueño de la viña, el pueblo Israel, la iglesia de Cristo el día de hoy, lo está diciendo, vienen dolores. Y viene tiempo difícil. El Espíritu Santo va a hacer que esta palabra, como lo dice, matará al impío. El Señor por la palabra. El pecado llevará al impío realmente a la misma condenación. Con el espíritu de la boca de la palabra, el Señor va a confrontar al anticristo y también a los mismos anticristos. ¿Por qué? Porque esta palabra, dijo Jesús, que yo hablo, los juzgará en el tiempo postrero. Y muchos, por esta misma palabra, van a ser juzgados y la mayoría condenados. Yo te quiero decir en esta noche, hay algo muy interesante que me dice el Señor a través de esta palabra y te la quiero soltar. 8, versículo 13 al 15 de mismo Isaías. Mire que dice la continuación. A Jehová de los ejércitos, a Él santifiquen. Dice, sea Él su temor y Él sea su miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Dónde están los grandes hombres que son críticos en apologética, que son críticos en homilética y en hermenéutica? Estoy usando el poder de la comunicación con palabra de historia profética y palabra actual de la que Jesús mismo dijo y los apóstoles de hace 2000 años y más de 2000 años atrás. Pero en esta actualidad es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, porque vive el Señor. Capítulo 1 de Apocalipsis dice, el alfa y el omega, alfa, omega, el abecedario, la A y la Z, del griego A, alfa y omega, la A y la Z. Yo quiero decirte, el primero y el último, esto significa en el griego, alfa, omega, el primero y el último, omega, el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Esta palabra es la misma. Está vigente desde el año antaño hasta el día de hoy. Es la que regirá al pueblo. Es la que necesita toda la política el día de hoy. Es la que necesita las escuelas. Es la que necesita la organización de muchos hombres de Dios. Es la que necesita los matrimonios. Es la que necesita la juventud. Es la que necesitan los niños. Es la que necesita realmente todo el mundo. Es la bendita palabra de Dios que está en tu boca. Solamente tienes que repetirla todos los días, como dije en mi prédica pasada de esta misma serie del poder de la comunicación, Deuteronomio 6:7. Yo te quiero decir verdaderamente qué dice la Biblia del episodio de Jesús. Yo mencioné 7 de Juan, te lo quiero leer, versículo 32. Mire qué dice la palabra de Dios. Estoy terminando porque te lo voy a decir como Dios y te voy a soltar la palabra. Si te quedaste bien, si me rechazaste, no te preocupes. El que juzga con justicia es el Señor, no yo. Dios me mandó a predicarla y la voy a seguir predicando. Dios me dijo, te escuchen o no te escuchen. Esta palabra no es para muchos.
son para muchos en específico. Por eso las vamos a seguir soltando como Él nos las da. Porque no buscamos agradar al hombre ni a mí mismo, sino a Dios. Versículo 32, 7:32 de Juan. Dice la palabra de Dios así. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no pueden ir. Entonces judíos dijeron entre sí: ¿y a dónde va a ir este? Judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no lo encontraremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscarán y no me hallarán, a dónde yo estaré y ustedes no podrán venir. Versículo 37 dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Aleluya. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el capítulo 3 de Mateo y en el capítulo 1 de Juan, dice que se mostró la tercera divina Trinidad de Dios. Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo. Jesús en vivo, siendo bautizado por Juan, dijo: este es mi Hijo en quien yo me complazco. A Él escuchen, a Él síganlo, a Él obedézcanle. Y vino el Espíritu Santo como paloma y posó en su cabeza. Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor posaba sobre Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo mismo que sucede hoy por hoy, porque sucedió hace 2000 y pico de años, que vino en el primer siglo de esta generación, de esta gracia, la sexta dispensación que está a punto de cerrarse. Cuando Cristo viene por su iglesia y la llevará, dice que se manifestó el Espíritu Santo cuando Él se fue. Y le dijo: va a llegar el Espíritu Santo y los va a llenar. ¡Aleluya! Esto es lo que pasa cuando un hombre, una mujer, un niño, un joven, cuando una muchacha, cuando una persona dice: Señor Todopoderoso, creo en la palabra, la suelto en la oración y digo: esta promesa es verdad, yo la creo. Creo en el Jesús que murió por mí. Creo en el Jesús que pagó el precio de mi pecado. Lo confieso y me aparto, me alejo de Él. Quiero vivir para ti. Quiero vivir confesando la palabra, dando testimonio de la verdad. Quiero ser luz allá en las tinieblas. Quiero ser realmente lámpara. Quiero ser realmente antorcha. Quiero ser una persona que alumbre a las personas como tú lo hiciste, alumbrando a todo hombre. Y cuando la persona se humilla a Dios, Dios dice: este es el valiente, este es el pequeño que yo necesito. Y viene el Espíritu Santo, lo llena y lo levanta para su misma gloria. ¡Aleluya! Y empiezan los ríos de agua viva en el corazón, en el interior. ¡Aleluya! Nueva criatura. Empieza la fe en Cristo, una relación con Dios. ¡Aleluya! Empieza realmente el poder del Evangelio a fluir en la persona y empieza verdaderamente a ser guiado por el Espíritu Santo con sabiduría, con temor a Dios. Empieza esa persona a caminar en justicia, en verdad, en amor. Es diferente porque el Espíritu Santo le ha dado una naturaleza nueva. Ya no vive para él, vive para Cristo, vive para Dios, vive para el Espíritu. Ya no anda en la carne sus propios deseos, ya no anda lujurioso, ya no anda vanidoso, ya no anda orgulloso, ya no anda codicioso, ya no anda afanado, ya no anda con la depresión, ya no anda con la amargura, ya no anda con soledad, ya no anda realmente tibio, ya no anda con la mentira, ya no anda con el engaño. Ahora anda con el Espíritu
Espíritu Santo que provoca en esta persona que use el poder de la comunicación para ir a otros. Aleluya. Para que pueda consolar a otros, para que pueda restaurar a otros, para que pueda sembrar por la palabra el mensaje de salvación, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiere Dios que te muevas en el Espíritu, porque viene un día que va a cortar a muchos, porque ya Dios está hasta aquí con muchos que le están haciendo afrenta al Espíritu Santo y los va a cortar, porque ya está escrito en el capítulo 3, dije de Mateo, el hacha ya está puesta por muchos árboles que no dan fruto. Dios busca frutos buenos y Dios ya ha visto que hay muchos que están dando malos frutos. Pedro le dio oportunidad por el Espíritu Santo y le preguntó, ¿por qué lo permitiste? ¿En cuánto la vendiste? Le hizo varias preguntas y mintió, confrontó al Espíritu, mintió al Espíritu, confrontó al líder y esto no le agradó a Dios. Fulminado. Yo dije en otra predicación, vive el Señor, que así fue. Él me lo dijo y lo dije. Dios realmente estará quitando a muchos porque realmente Dios prefiere quitarlos para que no se pierdan. Y Dios realmente me dijo el día de ayer que lo soltara y lo vuelvo a recordar. Muchos no pasarán un año en este lugar, esta tierra. ¿Por qué? Porque realmente Dios dijo, tienen un límite. Aunque quiero decirle, hay gracia de Dios abundante. Y a muchos le va a pasar, como lo dije en otra predicación hace unos días, que le va a hacer Dios como Ezequías, darle añitos de favor y de misericordia. Un día Dios me dijo, dile a tu padre que lo llamo a cuentas. Ve, dile esto y esto y esto. Dios me dijo que lo dijera, voy y le digo. Y yo no sabía que 3 días después iba a morir. A muchos Dios no le da muchos días. A muchos Dios le va a hablar en la cama, cuando estén en la cama a punto de morir. Y ese va a ser el último día. Esto lo estoy diciendo de parte de Dios y así va a pasar. Y esto realmente luego va a salir a la luz, porque nada se quedará realmente, sino que sale todo a la perfección, porque el Señor quiere que realmente el pueblo esté listo. Dice una iglesia, capítulo 5 de Efesios, una iglesia que va a ser santa, dice, preparada para ser santa, dice, preparada por el mismo Señor, ataviada, y va a ser, dice, perfecta, que la va a presentar ante el Dios de la gloria. Dice, una iglesia gloriosa, versículos 26 y 27 del 5 de Efesios. Para presentarla, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, dice, sin cosas semejantes, para que fuese santa y sin mancha. El Espíritu Santo, mire qué hizo aquí en el episodio donde Jesús estaba ahí confrontando a los fariseos. El versículo 42 hasta el 52 dice que hubo un episodio donde la gente se pone en contra y luego dice que la gente estaba enojada con Jesús, como realmente estaban en contra del Señor. Pero el Espíritu Santo confrontaba por medio de Cristo que estaba soltando la palabra. Vive el Señor que en Mateo 16, versículo 18, habla de Jesús. Mateo 16, versículo 18, habla de Jesús, la piedra donde iba a estar fundada la iglesia. Cristo Jesús, el Señor realmente, que es la piedra que los edificadores desecharon. Todo el que se estrelle en él va a ser desmenuzado. Eso está en 1 Pedro 2, versículo 4 al 6. Esta piedra que el pueblo de Israel desechó ha venido a ser cabeza del ángulo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta piedra que han desechado, la roca inconmovible, Cristo Jesús, el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Esto realmente es donde usted y yo tenemos que estar enfocados. Usa el poder de la comunicación para soltar el
nato, el puro evangelio de Cristo, que trae salvación, que trae poder, que trae realmente vida. Esta misma historia se reveló cuando profetizó Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio, en el versículo 3 y 4, la misma piedra de esos entonces que Dios le estaba mostrando. Yo te quiero decir en este tiempo, el Espíritu Santo quiere usarte, y declaro hoy la palabra profética, que vive el Señor, que muchas personas en este tiempo que hacen afrenta al Espíritu Santo porque lo están burlando, dijo, toda blasfemia será perdonada, aunque se le ofenda al Padre, se le ofenda al Hijo, va a ser perdonada. Pero el que ofenda al Espíritu Santo, esa no será perdonada. Por eso el Espíritu Santo se debe realmente amar, se debe abrazar. El Espíritu Santo se debe realmente buscar constantemente, porque es sensible, es la persona más sensible de la Trinidad de Dios, es la persona realmente de hoy que instruye a la iglesia para guiarla a la santidad, a la obediencia, a la pureza, a la verdad. Es la que convence al mundo del pecado. Es realmente el Espíritu Santo que está ahí operando por la gente de Dios. Yo te quiero decir la palabra de Dios en esta noche. Y vive el Señor, que lo vamos a soltar ya, porque vamos a estar cerrando nuestro programa. Quiero decirte, el Espíritu Santo está buscando personas que estén sensibles a la misma presencia del Espíritu Santo. Si tú te dispones, caerá sobre ti el Espíritu Santo como cayó en la iglesia primitiva, con poder, y te va a soltar realmente idiomas que lo hablas solamente con lenguaje del cielo. Dice Romanos capítulo 8 versículo 26. Dice la Biblia, es una intercesión que el Espíritu Santo lo hace por ti. ¿Y que habla? Dice la Biblia, 1 Corintios 12, son dones, géneros de lenguas, y que a muchos le va a dar interpretaciones de lenguas, que dice la Biblia en el capítulo 14 de 1 Corintios, que estas personas cuando hablan, no le hablan a ningún hombre, sino a Dios. Y Él, que conoce cuál es la intención del Espíritu, Él la entiende y el Padre es glorificado. Y Él realmente le da el entendimiento a la persona cuando le dice, Señor, dame el entendimiento, abre mi entendimiento. Quiero yo saber qué es lo que tú me estás enseñando. Dios te quiere equipar por el Espíritu Santo para que te llenes del Espíritu Santo en este tiempo y seas realmente usado por el Espíritu Santo para que puedas caminar una vida guiada por el Espíritu Santo en comunión con Dios, puedas realmente tener una fe viva, poderosa, puedas tener realmente una guía del Espíritu Santo y puedas realmente usar el poder de la comunicación por medio del Espíritu Santo, usando la palabra con denuedo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te da palabra para que puedas ir y hacer la obra de Dios. La manifestación del Espíritu Santo va a ser realmente provocando en vidas vida. Muchos se van a entristecer, pero para salvación. Porque esto es lo que provoca el Espíritu Santo. Tristeza para salvación. Pero los que provocan tristeza realmente para pecado, entonces no son Dios. Ahí es donde usted tiene que ver dónde el Espíritu Santo está hablando. Si el Espíritu Santo se manifiesta y en vez de causar gozo, en vez de causar pasión por Dios, amor por el Espíritu Santo, amor por la palabra, en vez de causar realmente armonía, en vez de causar amor,
Y esa manifestación supuesta del Espíritu Santo causa orgullo, soberbia, vanidad, rebeldías, causa realmente divisiones, causa realmente depresiones, tristezas, de amarguras. Entonces no es el Espíritu Santo. Te lo estoy diciendo de parte de Dios y muchos no son entendidos, dice el Señor. Pero esto se está hablando con el poder de la comunicación, con palabras de a centavos. Porque realmente Dios habla de 1000 maneras. Yo estaba estudiando que hay más de 7000 idiomas actualmente. Impresionante. El Dios de nosotros usa ese poder de comunicación con cada pequeñito que tiene palabritas de a centavo. Porque este evangelio será predicado en el mundo, aún con palabras de a centavo, pero el Espíritu Santo guiando a pequeñitos que se disponen sensiblemente al Espíritu Santo para hacer la última obra de Dios, la última operación de Dios, de Cristo, por medio del Espíritu Santo, usando a la iglesia, la única que puede marcar la diferencia, usando el poder de la comunicación. Si tú tienes al Espíritu Santo, jamás el poder de la comunicación por el Espíritu Santo te va a llevar a dividir, a murmurar, a criticar, a ensoberbecerte, a darte la misma gloria, a apuñalar al hermano, murmurándolo, levantando falsos, chismeando. Todas las personas que hacen esto, desafortunadamente, hace mucho tiempo que el Espíritu Santo trata de volver a convencerlos para que se vuelvan al Dios vivo y se aparten de las malas obras que los llevará a la condenación. El Espíritu Santo quiere usarte a ti para que muchos de esos que ya el Espíritu Santo no está en ellos, porque lo contristaron, porque realmente le hicieron afrenta, porque lo han evadido, porque se han hecho sordos, porque realmente dicen, se están realmente enriqueciendo y han puesto la mirada en el hombre y no le están escuchando a Dios. Dios te quiere usar a ti para que tú seas realmente un líder, una persona que sea usada por el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo se va a dejar usar. Todo aquel que no tiene el Espíritu Santo va a estar en contra. Yo te lo entrego todo esto hoy de parte de Dios. A Dios la gloria. Oro en el nombre de Jesús que esta palabra cause un impacto, cause realmente una revolución en todo aquel que se detenga en este video en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te envuelva, te llene, te levante en el nombre de Jesús. Vive el Señor que te doy esta palabra de promesa, que así será. Cuando tú vayas